Hoy vamos a fundar el Marcatoons FC. Así es, Mesut Özil, uno de los personajes más icónicos y queridos de la mítica serie, ha decidido llevar el meme a otro nivel y convertirse en el fundador y presidente del Marcatoons FC. Para ello, el alemán ha adquirido una plaza en la segunda división española, dejando claro que está dispuesto a invertir una auténtica fortuna en este proyecto tan disparatado como ilusionante. El proceso de fichaje será mediante una ruleta muy especial, con dos categorías de jugadores. Por un lado, aquellos que alguna vez aparecieron en la serie y siguen en activo, y por otro, futbolistas que sean íntimos amigos de Özil. Las equipaciones han sido diseñadas por Adidas, tomando como inspiración los colores clásicos de la serie como son el rojo y el blanco. En la primera equipación, además, encontramos dibujado el personaje de Özil en el pecho, mientras que en la espalda tenemos al de Messi. Por otro lado, la segunda equipación apuesta por un estilo más elegante y sofisticado. En el pecho, el diseño cuenta con el dibujo del bicho, mientras que en la espalda encontramos al gran Sergio Ramos. Y por supuesto, el entrenador del equipo no podía ser otro que Mourinho, quien no solo es uno de los personajes más queridos de la serie, sino que también tiene una conexión especial con Özil, y podrá hablarle con total confianza como si fuera su padre. Otro personaje indispensable en esta historia es Sergio Ramos, quien, además de ser el mejor amigo de Özil en el Madrid, se encontraba sin equipo y no dudó en unirse a la causa para convertirse en el capitán de este barco a sus 38 años. En cuanto a los objetivos, el primero es claro, solo podremos tirar una vez de la ruleta en cada ventana de fichajes, pero habrá una tirada extra por cada ascenso o título que consigamos. El segundo objetivo es alcanzar el ascenso a primera división en un máximo de 3 temporadas, y por último, el tercer objetivo es ganar al menos un trofeo durante este mismo periodo, sin contar los ascensos. Si analizamos la plantilla, queda claro que Sergio Ramos es quien tiene la media más alta del equipo. El resto de los jugadores no llega ni a 80 y aunque se trata de un equipo capaz de competir en segunda división, tenemos varios puntos débiles que nos pueden pasar factura. Y antes de empezar la temporada, vamos a tirar de la ruleta y ver quién será el primer fichaje del Marcatoons FC. Mario Götze, íntimo amigo de Özil en la selección germana y el héroe que llevó a Alemania a coronarse campeona del mundo en 2014, se unía a las filas del Marcatoons FC a sus 32 años con una media de 80 y listo para convertirse en la pieza clave del ataque. El once inicial quedaría conformado de la siguiente manera: aunque con Ramos y Götze el equipo gana en calidad y puede ser bastante competitivo, sigue teniendo puntos débiles, especialmente los laterales, ya que ninguno de los dos llega a 70. En la Liga Hypermotion, o mejor dicho Hypertension, nos vamos a enfrentar a equipos de gran calibre como el Almería, Levante, Granada o el Cádiz, así que habrá que depositar toda la confianza en nuestros jugadores, ya que no podremos realizar más fichajes hasta el 1 de enero. Las expectativas alrededor del Marcatoons FC eran altísimas, lo que significaba que Mourinho y sus jugadores tendrían que lidiar con una enorme presión sobre sus hombros. Ya desde su primer partido, Mario Götze iba a demostrar la calidad que define a un verdadero campeón del mundo, marcando el gol de la victoria en el último minuto de partido contra el Racing de Santander y dando los primeros 3 puntos de su historia al Marcatoons FC. Y tras 20 partidos disputados, llegamos al 1 de enero. El Marcatoons FC ocupaba la octava posición con 30 puntos, quedando tan solo 2 de alcanzar el playoff de ascenso. El máximo goleador del equipo era Martínez con 9 tantos, seguido de Sierra. En tercera posición se encontraba Götze, quien había contribuido con 3 goles y 5 asistencias. Nuestro capitán, Sergio Ramos, también había aportado su granito de arena con un gol y, como era de esperar, ya había sido expulsado en un partido. Por fin llegaba la segunda tirada de la ruleta y con ella el segundo fichaje de la historia del Marcatoons FC. Esta vez se trataba de nada más y nada menos que de Gundogan, quien no solo coincidió con Özil en la selección alemana, sino que además ambos también compartían raíces turcas. El centrocampista, procedente del City, llegaba con 34 años y una media de 86, dando un salto de calidad tremendo a nuestro centro del campo. Desde su debut en Copa contra el Rayo, dejó claro que había llegado al equipo con claras intenciones de ser un jugador tremendamente importante para el resto de la temporada. Saltamos hasta el 9 de junio para hacer balance de nuestra primera temporada con el Marcatoons FC. En la Liga terminamos en una meritoria séptima posición, quedándonos a tan solo un punto de los playoffs de ascenso. En la Copa, lamentablemente, nuestra aventura terminó en octavos de final tras caer frente al Levante. Repasando la plantilla, nuestro máximo goleador ha sido Martínez con 18 tantos. Por su parte, Mario Götze ha firmado un temporadón espectacular con 17 chicharros y 11 asistencias, siendo sin duda el mejor jugador del equipo. En cuanto a Gundogan, 4 goles y 5 asistencias, mientras que Ramos, a pesar de haber bajado a 78, sigue demostrando que puede rendir a un gran nivel. Aunque nuestra primera temporada no había sido mala, no logramos cumplir ninguno de los objetivos fijados por Özil. Por ello, esta segunda temporada se presentaba como crucial para la supervivencia del proyecto y en consecuencia del Marcatoons FC. Conscientes de la necesidad de un fichaje estrella para alcanzar nuestras metas, lanzamos la ruleta con miedo y esperanza a partes iguales. Neymar. Directo desde Arabia Saudí, el brasileño llegaba al equipo con la firme intención de ser la piedra angular del proyecto y liderarnos hacia el ansiado ascenso a primera división. Tan solo 8 minutos necesitó sobre el terreno de juego para marcar su primer gol, dejando claro que, a sus 33 años, había llegado con la intención de revivir su mejor versión.
Llegamos al 1 de enero y, como podemos ver, ocupamos una prometedora cuarta posición a tan solo 4 puntos del líder. Sin embargo, no son todo buenas noticias. Nuestro capitán ha anunciado que se retirará al final de temporada, poniendo fin a su carrera a los 40 años. Esto nos deja con una misión clara: hacer todo lo posible para que Ramos se despida celebrando algún título en su último baile. Es momento de fichar y eso significa que es momento de lanzar la ruleta, así que cruzamos los dedos con la esperanza de incorporar un refuerzo de calidad. Lionel Messi, con 38 años y una media de 86, el guata aterrizaba directamente desde Miami para reunirse con su gran amigo Neymar, reviviendo una de las duplas de ataque más legendarias de la historia del fútbol. Llegamos a junio con el equipo enfrentándose al Sporting de Gijón en la final de los playoffs. Este encuentro tenía un significado especial, era el último partido de Sergio Ramos antes de su retirada, la última oportunidad para ver a nuestro capitán liderar al equipo antes de su despedida. En un duelo vibrante y lleno de emoción, el Marcatún FC logró hacer historia y conseguir el ansiado ascenso a la Primera División Española. La celebración dejó imágenes inolvidables para todos los aficionados, con el himno del club resonando mientras el gran capitán se despedía poniendo el broche de oro a su legendaria carrera. Marcatún FC en la cancha de gloria, con Ozil al mando la historia se forja. Mourinho a gritos trazando victoria, rojo y blanco juntos jamás la memoria. Desde las gradas retumba la fe, con cada pase un sueño en el pie. La gente grita, se siente el poder, Marcatún FC jamás va a ceder. Rojo y blanco marcando el camino, bajo el cielo un destino divino. La pasión en el alma sentimos. Marcatún FC no tiene un fin. Con el balón danzando al compás, cada paso se vuelve un gran jazz, defendiendo hasta el último amanecer. Marcatún FC, somos el deber. Rojo y blanco marcando el camino, bajo el cielo un destino divino. La pasión en el alma sentimos. Marcatún FC no tiene un fin. Tercera temporada del Marcatún FC y ya hemos alcanzado uno de los objetivos fijados por Ozil, el ansiado ascenso. Este logro no solo marca un hito en nuestra historia, sino que también nos otorga la ventaja de realizar 2 fichajes. Tras la baja de Ramos, reforzar la defensa parecía una prioridad, pero el destino tenía otros planes. La primera tirada de la ruleta nos llevó a fichar a Granit Xhaka, un jugador con una estrecha relación con Ozil desde sus días en el Arsenal. A sus 33 años y con una media de 84, el suizo llegó para dar solidez al centro del campo y aportar estabilidad al equipo en su debut en la máxima categoría. La segunda tirada trajo consigo un refuerzo inesperado pero ilusionante, Karim Benzema. El francés, además de haber aparecido fugazmente en la serie, mantenía una gran amistad con Ozil desde su etapa en el Madrid. Con 38 años y una media de 82, el galo aterrizaba en el club, donde confiábamos en que su olfato goleador y su calidad serían piezas fundamentales para afrontar con éxito esta histórica aventura en la Primera División Española. Nuestro debut en Primera no podía ser más emocionante, nos enfrentábamos nada menos que al Atlético de Madrid en nuestro estadio. Aunque el centro del campo y el ataque contaban con jugadores veteranos, pero de gran calidad, la defensa era nuestro punto más débil. Sin embargo, apenas 30 minutos bastaron para que el gato, con su instinto goleador intacto, definiera a la perfección un mano a mano frente a Black, anotando el primer gol del Marcatún FC en la élite del fútbol español. 1 de enero, el Marcatún FC acumula 26 puntos y ocupa la 7ª posición en la tabla, impulsado por un Karim Benzema estelar, quien ya suma 12 goles en 18 partidos. Con el mercado abierto, giramos la ruleta para descubrir el próximo fichaje que reforzará al equipo en lo que resta de temporada. Toni Kroos, el legendario centrocampista, llevaba varios años retirado, pero una conversación con el presidente rememorando los gloriosos días del Mundial que conquistaron juntos en 2014 encendió la chispa necesaria para que Kroos decidiera volver a vestirse de corto. A sus 36 años y con una media de 80, el alemán llegaba al Marcatún FC dispuesto a demostrar que, pese al paso del tiempo, seguía siendo uno de los mejores centrocampistas de toda la Liga Española. Su debut en Copa contra el Zaragoza dejó claro que su calidad seguía intacta. Kroos besó el santo ejecutando un penalti a lo Panenka con una elegancia sublime, demostrando que el talento no entiende de edades. 1 de junio y final de temporada. Como podéis ver, hemos terminado en una meritoria 10ª posición en Liga con 51 puntos. En la Copa del Rey, tristemente, el camino se detuvo en octavos tras caer frente al Villarreal por 3-1. La temporada de Benzema ha sido sencillamente espectacular, anotando 22 goles y quedándose a tan solo 3 tantos de Mbappé en la lucha por el Pichichi. El segundo máximo goleador del equipo, igualando a Messi, ha sido el incansable Kroos, que, a pesar de haberse incorporado a mitad de temporada, logró anotar 7 dianas y repartir 5 asistencias. Sin embargo, al finalizar la temporada, Ozil recibió una oferta de compra del club de
500 millones de euros procedente del jeque del Málaga, la cual aceptó sin dudar. Tras la venta, los contratos de los jugadores fichados y el de Mourinho fueron rescindidos y todos pasaron automáticamente a formar parte de la plantilla del Málaga con un salario de 50 millones de euros por temporada. Hasta aquí llega la aventura del Marcatúns FC. Espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como yo. Te dejo por aquí otro vídeo que seguramente también te interese.